Hay muchas emociones encontradas en esta tarde por razones obvias. Este es un momento único en nuestras vidas. No solamente en la vida de su pastor, pero en la vida de la iglesia. Celebrar estos 50 años para mí, para mi familia, simplemente es algo que Dios lo permitió. No hay otra manera. Y cuando estaba pensando en esta celebración, por supuesto, siempre estuvo en mi mente la vida del pastor Aular. Para los que no conocen, el pastor Aular fue mi mentor desde Venezuela, Canadá y por supuesto aún aquí en Estados Unidos. Creo que a los 18 años tuvimos estos primeros encuentros cuando en efecto comenzamos a trabajar en las llamadas marchas evangelísticas que se propagaron de Venezuela para varias partes incluso del mundo. Con el pastor Aular nos une una amistad muy linda, una amistad de años porque, entre otras cosas, él tuvo la oportunidad de casarnos a mi esposa y a mí, hace 44 años de eso. Amén. Además de eso, hemos caminado juntos por mucho tiempo, aún estando lejos, hemos seguido caminando juntos. El pastor Aular es todavía pastor en Canadá. Él ha fundado iglesias, varias iglesias, y sigue fundando, y sigue trabajando. Y cuando pensé, como dije, pues en el predicador de la ocasión, mi corazón se llenó de gozo al saber que Francisco todavía está con nosotros. Gracias. Lo cual, para nuestra iglesia, como dije, es un privilegio muy grande, el que lo tengamos acá. Está con él Mari, su esposa. Ponte de pie, Mari, queremos que la iglesia te reconozca, te vea también. La esposa que le ha acompañado durante todos estos años también. Amén. Sí. Pastor Francisco, para mí es un privilegio dejar este púlpito contigo. Creo que nosotros somos muy privilegiados de tenerte como predicador. Te conocemos, sabemos de tu calidad de vida, de tu ministerio. Sabemos de cómo eres de predicador, un evangelista también a través de los años. Gracias. Y para nosotros realmente es una bendición que estés con nosotros. Gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti también. Gracias. La honra, la gloria, como saben, es de Dios. Nosotros no somos sino obreros. Y a veces, como dijo el Señor en Lucas 19:10, nosotros cuando hagamos todas estas cosas, digamos, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. ¿Ok, hermano? Todos los aplausos, todas las glorias son para el Señor. Él nos llama y por eso estamos aquí. Bueno, también agradecido, ya presentaron a mi esposa, a Mari, me ha acompañado en este ministerio. Yo no estaría aquí, además de Dios, de mi esposa, que ha sido baluarte en todo, no solamente en la familia, sino en las iglesias que hemos pastoreado. Y ahora ya estamos plantando una nueva congregación en Calgary, Canadá. Allí estamos a la orden de todos ustedes. Eso sí, váyase bien abrigadito porque allá hace un poquito de fresco, ¿yo? Cuando vinimos, y eso que estamos en verano, nos vinimos bajo más o menos una temperatura de 10 grados centígrados, ¿ok? Entonces, pero hermanos, allí están llegando mucha gente hispana. No había mucha gente, pero están llegando, ¿ok, hermanos? De todas partes. Y eso significa que cuando ya tenemos iglesias en varias partes de Canadá, eso significa que cuando llega alguien, allá hay hogares que lo van a recibir. Porque debo decir, hermano, al estar aquí en esta hora, mientras estoy sentado ahí viendo a nuestro querido Carlos Madrid y su hija Ana María, que los conozco hace muchos años, de cuando eran chiquitos ambos, estoy muy emocionado al verlos también acá. Y yo sé que mi amado Carlos Madrid, lo más conocido como Kiko por su nombre artístico, estoy muy contento y gracias a Dios. Tocó ahí unos signos que me hicieron recordar nuestros inicios de las convenciones, ¿verdad? Con eso sí, engrandecido sea Dios, era uno que siempre comenzábamos con algo cántico así como ese. Hermano, alabado sea el Señor.
Perdónenme si acaso soy un poco largo en la predicación, que no es usual eso, pero en las ocasiones especiales yo me luzco. Entonces, estoy muy complacido de estar aquí, ¿ok? Es posible que la emoción me tenía ahí, hermano, que yo digo, no debo emocionarme mucho porque ¿cómo voy a predicar después? Pero gracias a Dios. Yo espero que cada uno de los que está aquí esté celebrando. El segundo domingo del mes de agosto del año 1963, después de tener unos meses buscando iglesias, porque yo me había convertido en una experiencia entre el Señor y yo, y busqué una iglesia local. Llegué a la Iglesia Bautista Emanuel de Caracas, era una misión, y de eso hace 60 años. ¿Qué les parece a ustedes? Y yo debo decir, hermano, el cristiano que dice ser cristiano y no es miembro de una iglesia local es huérfano de hogar. Porque todos los cristianos verdaderamente convertidos debe ir, buscar una iglesia local en donde debe servir. Y debo decir, es que usted no es un investigador privado del diablo para asomarse y ver quiénes fallan. No, usted es un hijo de Dios y se ha convertido y viene a adorar al que es el Señor de la iglesia, el Señor Jesús. Abandonó el cielo, vino a este mundo para que nosotros tengamos iglesia, hermano. Así que yo me alegro que ustedes tengan un pastor aquí de ese cariño, ese aprecio, esa sinceridad, honestidad de nuestro querido Julio y su amada Carmencita. Así pues, gracias al Señor. Y por qué no decir sus bellas hijas, que son mis sobrinas, nuestras sobrinas, que amamos desde bebé, desde niña, de cuando nacieron. Y ahora las vemos tan grandotas, ¿ah? Y Mari y yo nos asombramos porque verdad que estas muchachas crecieron y nosotros seguimos siendo igualitos como éramos antes. Gracias a Dios por estar aquí. Ustedes me permitirán que unos 5 minutos nada más para decir algo, porque eso no me lo cuenten como parte del sermón, ese es un trato que hago con la congregación, ¿ok? 5 minutos para decir esto. Cuando hay una ocasión como esta, de celebrar los 50 años de ministerio de un ser humano, como es el pastor, de todo lo que eso encierra, en realidad, hermanos, nosotros somos los que servimos al Señor, porque el Señor Jesús nos tuvo por fieles y nos sigue teniendo por fieles hasta que nos vayamos de este mundo, de representarlo a Él para su honra y su gloria. Y por eso cuando un pastor llega a 50 años de ministerio es una ocasión especial. Esta es una ocasión especial para dar la honra y gloria al Señor Jesús. Y es el versículo favorito del pastor, justamente Tito 1.12, ¿verdad? Timoteo 1.12, según 1 Timoteo 1.12, que el Señor me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¡Qué precioso! Bueno, quiero que sepa que de principio hasta el final, Él me tuvo por fiel teniendo en el ministerio. Y cuando salgamos de aquí, Él me tuvo por fiel para ponernos en el ministerio. ¿Qué palabra de Dios esta, hermano? ¿Quién va a llegar a un púlpito a esta edad a presumir? Ya yo no tengo ni títulos ni nada que presumir, ¿verdad? Yo solamente daré la honra y gloria al Señor. Por otra parte, tuvimos amados que se invirtieron en nosotros. Somos contemporáneos en el ministerio. Hemos pasado juntos 50 años en el ministerio. No podemos dejar en esta hora de recordar los hombres y mujeres que se invirtieron en nosotros cuando éramos tiernos en la fe. Después cuando fuimos creciendo, cuando asistimos a la primera convención en Caracas, yo asistí a la primera convención en 1967. Era un año importantísimo, 400 años de celebración de la ciudad, no se me puede olvidar. Primera vez que iba a la convención. Después asistí 22 asambleas y no me perdí una. Qué regocijo para mí hacerlo así. Pero allí estaban unos siervos de Dios que nos recibieron. Ellos ya están en la presencia de Dios.
Amados que están en la presencia de Dios, todo esto va porque nosotros estamos agradecidos por el ministerio que hicieron los hispanos que teníamos allá, pero también vinieron de otras partes. Los bautistas del sur, con su Junta Internacional de Misiones, pusieron en Venezuela, hermanos, desde 1948 hasta el 2016, pusieron más de 100 parejas misioneras que fueron enviados a Venezuela y otros países, pero en este caso Venezuela, para ser profesores nuestros. Fundaron el seminario, ahí se preparó Julio, Carmencita, Mari y yo. Nos preparamos, hermanos, con misioneros. Yo lo llamo la edad de oro de las misiones en Venezuela. Esos misioneros no solamente nos enseñaron materias, todos en mi época eran los primeros doctores que yo conocía en teología, y ellos fueron nuestros profesores, pero no por el título. Creo, Julio, que tú estás conmigo, que nos enseñaron a ser lo que somos. Por lo tanto, algunos ya están en la presencia de Dios, gloria al Señor. Pero no solamente esto, hermano, un momento como este es para dar gracias a Dios por los colegas. Seguramente a Julio se le puso difícil invitarme a mí, porque hay una cantidad de amigos de él, compañeros de él, de milicia, de su edad y todo, que ellos con agrado hubieran estado aquí. Y doy gracias al Señor por los colegas maravillosos que hemos tenido en este tiempo, hermosos hombres y mujeres de Dios, hermosas familias de obreros, pastores, misioneros, evangelistas, marchistas, en este caso también por las marchas evangelizadoras. Y luego, hermanos, las iglesias. Los pastores no podemos ser pastores sin iglesia, ¿ok? Las iglesias que no tienen pastores debemos orar por ellas, porque en alguna parte el Señor debe estar llamando a algún siervo de Dios para ir a pastorear esas iglesias que están sin pastores en nuestra generación. Y vienen momentos bien difíciles. Yo quisiera decir optimistamente, no, los tiempos de la iglesia. No, hermano, la iglesia nació en sufrimiento. Nosotros estamos montados sobre un pasado de sangre, sudor y lágrimas. Esa gente murió para que el evangelio nos llegara a nosotros. Y hermanos, la iglesia es la que debe enfrentar al mundo como va a venir. Por eso, si están pensando algunos que tienen por ahí algo para los últimos tiempos, es cómo destruir las iglesias locales. ¿Sabes qué dijeron en una reunión? Nosotros tenemos que eliminar las familias y destruir el matrimonio. Tenemos que destruir las fronteras para que nadie esté peleando por su patria. Tenemos que destruir el enemigo número uno de su pensamiento, las iglesias locales. Así que si usted es miembro de esta iglesia o no es, haga planes para hacerse miembro de esto. Que aquí, no sé si están cobrando matrícula, pero creo que eso debe ser gratis. Entonces, aproveche eso, hermano. Bueno, con el permiso de ustedes, ahora sí voy al tema de que me trae aquí con ustedes. Yo creo que a las 6 de la tarde todos vamos tranquilos después de oír este pequeño mensaje a su casa. Mi tema en esta tarde se llama la triple demanda del ministerio triunfante. Hay otras características, hay otras demandas. Este ministerio demanda mucho, pero yo no podía ponerle el título ni predicarle más o menos las 100 demandas que hace el ministerio. No tenía tiempo. Así que tuve que elegir 3 nada más. Y esa que afortunadamente para ustedes es la que le traigo hoy. Entonces, la triple demanda. Cuando yo era joven, que no hace mucho tiempo de eso, ustedes ya tienen que verlo, y esos eran los años 70, final 70, al comienzo del 80, viajé por muchos países y sobre todo en América Latina. Así que estaba en Perú, pero la siguiente semana me tocaba que ir a Santiago de Chile. Así que desde Lima, Perú, tomé el avión de LAN Chile que me llevaría a Santiago. Cuando tomo el avión, y yo hace muchos años, cada vez le digo al Señor, Señor,
Al que me pongas al lado, eso evangelizo. Entonces, bueno, siempre estoy lleno de expectativa. ¿Quién se va a sentar a mi lado? Se me han sentado sacerdotes, monjas, espiritistas y todo eso, pero ahí voy con el mensaje. Pero en esta ocasión se sentó un hombre yo tenía 30 años por allí, y para mí se montó un viejo, más o menos 60 años, 65. Hoy a los 77, qué errado estaba yo en esos días, ¿verdad? Al pensar así. Entonces, él se sienta a mi lado y bueno, hacemos todo lo que se hace en el avión, el preliminar, y entonces levantamos vuelo, estamos allá a unos 30,000 pies de altura y a uno le dan ganas de hablar, pero yo dije, bueno, voy a esperar que él comience y después yo voy con el mensaje, voy, Señor, ayúdame aquí y tal. Pero el hombre me interrumpe, me dice, tanto gusto de conocerlo, era un chileno, tanto gusto de conocerlo, mire, yo me llamo fulano de tal y yo voy de Santiago, yo soy un hombre de negocio, no puedo quejarme, todo me ha ido muy bien y ahora tengo una familia, tengo casa, tengo todas las propiedades, bueno, el hombre se me hizo una presentación allí y yo digo, bueno, Señor, ¿por qué está permitiendo esto? ¿Será para que yo no le predique a este hombre que va a mi lado? Pero él me definió, él sirvió cuando él me dio la mano y me dijo, ¿quién es usted? Yo le dije a él, bueno, soy un pastor evangélico. Él como que parecía, perdónenme decirle a ustedes, un renegado de eso que es huérfano. O sea, no asiste a ninguna iglesia, ¿verdad? Entonces, él me dijo, en su acento chileno, dijo, yo quiero decirle lo que es un pastor evangélico. ¿Qué le parece a usted? Qué interesante, vamos a ver qué opinión tiene. Usted sabe que uno se pone emocionado por eso. Y dice, un pastor evangélico es un hombre que dedica su vida a Dios y a los seres humanos para salvarlos del castigo eterno. Los miembros de la iglesia lo critican por todo y no comprenden ni las necesidades de él y su familia. Cuando llega viejo, y yo pensé, lo lejos que estoy yo de llegar a viejo, lo echan de la iglesia y no se acuerdan más de él. Que hermano, qué cosa tan pesimista de lo que es un pastor. Y yo estaba empezando mi carrera pastoral, digo, caramba, ¿será que esto es verdad? Pero menos mal que el que me llamó, el Señor Jesús, que estaba en el ministerio, hermano, él no fue despreciado por su familia, él fue despreciado por todo el mundo, ¿ok? A él no le tocó vivir en Estados Unidos o Canadá, qué bueno donde vivo yo ahora. A él le tocó ir a la cruz del Calvario. Él no fue uno que le huyó a la muerte. Él vino del cielo. Él, que el nombre es Zoé, la vida eterna, se encarna, viene a salvarnos a nosotros y pagó un precio elevadísimo. Hermano, a mí no me llamó nadie para decirme y ponerme cuadro de lo hermoso que es el ministerio. Debo decirle esto de mi impresión. A veces por el WhatsApp me llega alguien que escribe piadosamente y pone allí, ¿cómo es posible que el pastor que ha dedicado, pobrecito, y nosotros lo tratamos tan mal? Mire, cuando tengo la oportunidad digo, mire, por favor, borre eso. Cualquier precio del sentimiento que sea que nos haya pasado en el servir al Señor o servirle a su iglesia, el Señor pagó un precio mayor por ello, por esa iglesia y por mí, que soy su dirigente. Así que, hermanos, gracias a Dios, unos 45 años de aquella conversación, quiero decirles que el Señor a mis 77 años, y mi esposa sigue siendo jovencita también, nos ha sostenido triunfantes. Porque estamos basados en lo que dice, bueno, lo que el apóstol Pablo siempre enseñó, siempre nos dijo, siempre marcó. Él hablaba del sufrimiento que el Señor Jesús había pasado por nosotros y que nosotros, los obreros del Señor, no debiéramos considerarnos sino esclavos. Y él decía, Timoteo y yo, esclavos del Señor Jesús, les escribimos a ustedes.
a las iglesias que habían fundado. Entonces, hermanos, si usted es siervo del Señor, nosotros nos consideramos esclavos del Señor. Eso es lo que somos, hermanos. Y hoy estamos compartiendo los 50 años de un esclavo del Señor. Gracias a Dios que tenemos el gran privilegio que la esclavitud con el Señor, hermano, es lo más hermoso que el Señor nos ha podido ofrecer. Yo no pude haber elegido un ministerio mejor que el pastoral. El pastorado tiene unas dimensiones, hermano, inmensas, pero tenemos unos privilegios muy grandes. Entre esos que el príncipe de los pastores, aquel que es el director del movimiento de pastores universales, de evangélicos, nos va a demandar de nosotros cómo nosotros tratamos a sus hijos. Porque ustedes, los miembros de la iglesia, son las ovejas. Los pastores somos nada más para cuidarlos, para sustentarlos, para alimentarlos, para llevarlos a buenos pastos, como dice el Salmo 23. Entonces, mis amados, qué privilegio representar yo en esta hora a los pastores. Así que voy a leer una porción bíblica. La porción es un poquito larga, pero usted no se preocupe. Esto es para hablarles del contexto bíblico que voy a estar basado aquí. Como la letra de esta versión es tan chiquita y la Biblia grandota que tengo allá es tan grande, me traje solamente para mostrarles que lo que dice aquí lo pasé a este papel, pero en letra más grande, ¿ok? Para que sepan, no me quejo de eso, pero lo explico. En Hechos, capítulo 20, yo quiero que ustedes abran su Biblia. Hechos, capítulo 20, yo no sé si lo pusieron aquí los queridos. No, está el pasaje ahí, ¿verdad? Pero si usted tiene problemas, quizás no lo puede leer, pero léelo de su Biblia. Ahí está la lectura. Entonces vamos a leer Hechos 20, capítulo 20, versículo 17 hasta el 24. Bueno, aunque usted no esté de acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, si el hombre se le ocurre, porque a veces se mete por unas puertas que no existen, se metiera aquí y llegara el presidente, ¿qué haría usted? Tendríamos que ponernos de pie. ¿Por qué? Porque él es bueno, porque él es chévere. Porque él es una autoridad, la máxima autoridad de hecho de esta nación. Nos poníamos de pie. Pero aquí, hermano, está abriendo la palabra del Señor, del Rey de Reyes, del autor de esto que vamos a leer, que se llama la palabra de Dios. Entonces él merece toda honra y toda gloria, y pidiéndole permiso a él, leemos su palabra. Dice el versículo 17 de Hechos 20. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allí me ha a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Así que voy a repetir este versículo y ustedes me lo van a escuchar, el versículo 24, ahí va a basar el mensaje. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Oremos. Padre, aquí está tu palabra. Esta palabra es una palabra bendita. Esta palabra es una palabra autorizada.
Esta palabra es tu palabra. Tú hablas a través de ella, Señor. ¿Para qué? Para bendecir a todo aquel que escuche esta palabra. Esta palabra sana. Esta palabra salva. Esta palabra es poderosa. Gracias, Padre, por esta palabra abierta y pedimos, Señor, que nos acompañe en la exposición de ella. En Cristo Jesús oramos. Amén. Es muy posible, pueden sentarse, es muy posible que mi microfonito esté saliendo allí y ustedes cada vez que sienten pum, 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 ese es mi corazón que está marcando la pauta. En la célebre despedida del apóstol Pablo de Tarso, ustedes saben, lo conocen a él, de sus muchos discípulos que había hecho en sus 2 viajes anteriores, Pablo en su tercer viaje misionero resuelve ir a Jerusalén. Allí va a entregar algunas ofrendas que están mandando los hermanos necesitados de allí. Allí lleva a unos que van allá con esa misión. Por el camino, desde que él resuelve ir allá, le dicen todas las cosas que le van a ocurrir. Y que entre eso, un profeta le dice, bueno, te van a apresar, te van a llevar a Roma y allí vas a morir. Entonces, todas esas alertas le estaban diciendo a Pablo, no vayas a Jerusalén. Pero el apóstol Pablo lanza su gran versículo y dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de la gracia de Dios. Pablo sabía que él tenía un ministerio triunfante. Y si él moría, como en realidad lo asesinan después, no importa, su palabra, la palabra de Dios no moría. Y nosotros somos fruto. Hasta hoy en día la teología paulina es la que nosotros todos los días. Algunos de nosotros hacen sus devocionales todos los días, un escrito que dejó el apóstol Pablo. Y gracias a Dios, mis amados, nosotros, la generación que estamos pasando, nos invertimos en alcanzar al mundo para Cristo. ¿Por qué? Porque esta es la palabra triunfante de un ministerio triunfante. Que los que triunfadores de este ministerio pagaron con sus vidas el hecho de que nos llegue la palabra a nosotros y podamos leerla como lo estamos haciendo. Voy a predicar nada más de 3 puntos. Ya se los voy a leer para que usted sepa cuando ya por dentro de una hora yo vaya terminando el primero, usted ya sabe cómo va la cosa. Así que van a ser 3 puntos que voy a hablar. Voy a hablar primero, el ministerio triunfante demanda visión. Segundo, el ministerio triunfante demanda pasión. Tercero, el ministerio triunfante demanda misión. Entonces, hermano, un sentido de visión, un sentido de pasión, un sentido de misión debe tener todo obrero, como el caso del homenajeado de hoy, que es el hermano Julio. En realidad está cumpliendo 50 años que él ha cumplido con esto que estamos hablando. Pero nosotros, hermanos, necesitamos mantener esta llama encendida de un ministerio triunfante para la gloria de Dios. Y no solamente el ministerio pastoral, usted también tiene ministerio. Cada uno de nosotros es un ministro del Señor. Usted va a tener que dar cuenta de su ministerio. Ya no responsabilidad como el pastor de una iglesia que tiene que responder por toda la iglesia. Pero si usted es hombre, usted tiene que responder por el hogar que usted tiene, por la familia que usted tiene. Si usted es mujer, usted tiene que responder por las veces que usted anduvo bajo obediencia al Señor, a la iglesia y todo eso. En fin, todos nosotros, hermanos, tenemos que enfrentarnos. Así que me parece que añadir a lo que usted está haciendo, añadirle visión, pasión o misión, es lo más grande que a usted le puede ocurrir. ¿Ok, hermano? Así que aquí vamos. El ministerio triunfante demanda visión. Entonces dice aquí, de ninguna cosa hago caso. Cuando uno tiene visión de lo que le puede ocurrir en el futuro, porque la visión está proyectada hacia el futuro, mis amados, uno asume la responsabilidad. Como el caso de Esther, ¿se acuerdan ustedes de la Escritura? Que cuando ella asumió que entrar en la presencia del rey dependía su vida, mandó que el pueblo judío
se declarara en ayuno y oración porque ella iba a hablar personalmente con el rey. Y ella se asomó, entró, y ella le había escrito a su gente, y si perezco, ¿qué? Que perezca. Una resolución. Hermanos queridos, cuando nosotros vinimos al Señor Jesucristo tuvimos una visión grande de lo que iba a ser nuestra vida. Por ejemplo, en mi caso, cuando vine aquel día, yo les pedí a los hermanos, que había era un grupo pequeño, como unas 20 personas cuando teníamos un avivamiento. Entonces, yo les pedí a las personas que me recibieron, unas cosas les voy a pedir, yo no quiero fallarle al Señor, yo quiero que ustedes oran por mí. Y los hermanos les había parecido raro a aquel jovencito de 17 años pidiéndole oración a todo el mundo para que no fallarle al Señor Jesús. Y gloria a Dios, hermano, aquí andamos con 60 años. No hay ni un solo día mi esposa que me ha acompañado ya por 55, ¿sabe? Un solo domingo que yo me levanté tan cansado que no voy a la iglesia hoy, mi amor. Llámeme a un hermanito ahí que me sustituya. No, para mí la iglesia, 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, hermano, esa es una autoridad que yo necesito para obedecer. Y gracias a Dios, así ha sido nuestra vida. No hemos podido descansar. El Señor me mandó un descanso con la pandemia. Entonces, sin embargo, estábamos tan que inventó el Zoom. Y ahí me aprendí a manejar el Zoom, hermano. Y ahí me he vuelto, no puedo decir un experto, pero me defiendo. Y allí, durante año y medio, sin reunirnos. Y yo voy a decir una cosa. Mi esposa lo sabe, mi familia lo sabe. Esos momentos que yo pasaba predicando, yo me vestía como si venía para esta reunión. Así como ustedes me ven, así me vestía. ¿Por qué? Porque ese momento representó al Señor del cielo y de la tierra. Y mi iglesia que me escuchaba tenía que sentir el mensaje que le estoy dando no es mío, es del Señor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener una visión, que es posible que fallemos al Señor, pero nosotros no debemos fallar, porque el Señor es verdadero. Y aunque fuéramos infieles, ¿qué dice la palabra? El Señor permanece fiel, hermano. ¿Sabe qué cosa, qué sufrimiento me da? Que yo sea infiel y sé que el Señor permanece fiel. Eso me duele. Yo no quiero andar así. Y por eso he orado al Señor que me ayude. Así que, visión es saber hacia dónde vamos y el precio que tendremos que pagar para lograrlo. Visión es ver con los ojos del alma y del espíritu. El Antiguo Testamento nos narra una historia que me deja atónito cada vez que lo leo. Aún después de haberla leído muchas veces, siempre el mismo resultado. En el libro 2 de Reyes, en el capítulo 6 y los versículos 15 y 17 de la Reina Valera 60, aparece este relato que se lo leo todo porque la palabra en sí va a ser lo mejor que yo. Dice, bueno, el contexto. Está el profeta Eliseo, posiblemente Giesi lo acompaña. Giesi es uno de esos discípulos que nada menos que Eliseo se dedica a él. Giesi comienza muy bien, pero a medida que va avanzando se va desviando un poquito, ¿no? Hace cositas que no están correctas. Es muy posible que Giesi acompañara a Eliseo, no dice el nombre del discípulo. Y el rey asirio, uno de los problemas que el hombre hacía era cómo hacer para sorprender al rey de Israel. Porque el rey de Israel me dicen que tiene un profeta que es como si él estuviera en la conversación nuestra en el palacio. Y enseguida que hacemos una conversación, ya él sabe dónde estamos y lo que vamos a hacer. Y el rey se me escapa cada rato y no puedo controlarlo. Así que el hombre prepara, se asegura de que nadie es espía. Y el hombre prepara destrozar a Eliseo. Entonces, ahora nos ubicamos, ¿verdad? Entonces, ellos descansan por allá. Y muy de mañana, el siervo de Eliseo dice esto. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo, Señor, ¿qué haremos?
Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Fíjese, usted está siguiéndome ahí. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Está diciendo aquí que Eliseo tenía una visión tal que él había visto lo que su discípulo no había visto. Entonces, ¿qué era? Sí, ahí está el ejército que es real. Pero detrás de ese ejército hay un ejército que es más real y poderoso que ese que estamos viendo. Y en realidad se cuenta que en la batalla, bueno, ocurrió un desastre con aquel ejército asirio de tal manera que ellos venció a Israel. Hermano, ¿qué nos está diciendo aquí? Nosotros que predicamos el evangelio, que andamos de aquí para allá viendo, hermano, no andamos solos. Usted nunca está solo en su casa. Usted nunca va solo en su carro. Hermano, hay una multitud que le está viendo, de ángeles de Dios mismo, que le está viendo su conducta, la manera como usted va, pero tenga visión. Yo andaba en la iglesia y salía tempranito para ir al templo. Y había un matrimonio nuevo creyente que usábamos la misma vía. Entonces, hay un momento que yo iba orando en el auto, aprovechaba para, y eso lo hago siempre, mientras voy en el auto y no tengo a nadie a mi lado físicamente, estoy clamando y orando al Señor. Por la noche había el servicio de oración y yo estaba en el servicio de oración y la esposa de ese matrimonio se me acercó y me dijo, pastor, esta mañana lo vi, pero hay algo que me preocupa. Era nueva creyente. ¿Y qué te preocupa, Nancy? Pastor, que usted iba hablando solo. ¿Ve? Bueno, hace mucho tiempo yo aprendí que debo orar con los ojos abiertos, sobre todo cuando manejo. Y entonces, por eso ella pensaba que yo estaba hablando nada menos que con el Señor estaba orando. Esa es la visión del ministerio triunfante. Por lo tanto, la visión espiritual que usted tenga del trabajo que estamos realizando para la gloria de Dios, esa es lo que la va a sostener siempre. ¿Ok? Para enfrentar los obstáculos externos del ministerio, hay obstáculos que vienen de afuera. El enemigo no nos deja. Él está lanzando su flecha. ¿Ok, hermano? No quiero que usted ande paranoico por ahí, pero lo que le quiero decir es que son enemigos reales. Para Jesús el diablo era real. Los demonios eran reales. Para Pablo, su discípulo, los demonios eran reales. Y es más que dice en Efesios 6:12, que dice, está hablando ahí de nada menos que ¿qué? De la armadura de Dios. Que andemos protegidos por la armadura de Dios activada. Porque nosotros tenemos una armadura que nos protege. Así que, hermanos, sigamos sirviéndole al Señor. Mire, qué bien, vamos al segundo punto. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vamos más rápido de lo que ustedes estaban. Creo que el Señor les ha iluminado. Bueno, cierro diciendo ese pasaje anterior. El obrero de Dios tiene visión amplia para enfrentar los obstáculos internos. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Uno enfrentaba los externos. Usted al final, gracias al triunfo de Cristo en la cruz, usted es triunfante. El diablo no tiene ni arte ni parte. Dice primera de Juan 5:19, dice que todos los que creemos en el Señor somos hijos de Dios y el diablo no nos toca. ¿Qué le parece a usted? Entonces no es para que ande todo asustado. El diablo es el que está asustado por usted, no usted. No debe asustar al diablo, eso es lo que tenemos. Entonces, hermanos, teniendo esa victoria, nosotros somos más que vencedores por medio del Señor que nos amó. Enseñé esa palabrita en griego, es una palabrita fácil, es una sola palabra, pero en el castellano, otro idioma, tuvieron que usar 4.
somos más que vencedores. La palabra en griego, si ustedes quieren aprender griego en esta tarde, entonces la palabra es hupernikao. Digan conmigo, hupernikao. Hupernikao. ¿Qué significa en español? Somos más que vencedores. Por lo tanto, hermanos, si somos más que vencedores, hupernikao. A usted lo van a saludar. ¿Cómo está? Ay, hermano, usted sabe aquí, milagro vine hoy. En el nombre del Señor usted anda, ¿cuál es la palabra? Hupernikao. Entonces, por favor, ande como la palabra es. Somos más que vencedores. Por medio del Señor Jesucristo. Para donde quiera que vayamos, mis amados. Muy bien, así que voy al segundo. El ministerio triunfante demanda, ¿qué dijimos? Pasión, pasión. Lo sé, mi querido hermano Carlos Madrid. Hemos escuchado que Pablo le dijo a Timoteo que se cuide de las pasiones juveniles. En otra palabra, cuídate de las malas pasiones. Todas estas pasiones, hay pasiones negativas, pero hay pasiones positivas. La ira es negativa, pero la ira de Dios, hermano, que también es la palabra ira, es una ira especial. Es la lucha que debemos tener nosotros contra el pecado y saber que el Señor nos ha hecho más vencedores, más que vencedores o hupernicaos contra esa maledicencia que podemos tener. Entonces, hermano, esa palabra negativa de la pasión estoy haciendo lo posible por ver cómo la sanamos y recobramos un gran significado que actualmente esta palabra tiene aún en el mundo comercial, en el mundo de la ciencia. En todas partes se usa la palabra pasión. Y yo digo, ¿y por qué nosotros en la iglesia no usamos la palabra pasión como debe ser? Porque los antiguos escribían que Jesús, cuando murió y resucitó, hablaban de la pasión y muerte, la vida, pasión y muerte del Señor Jesús. ¿Ok? Hermano, si Jesús fue un apasionado, usted sabe qué significa apasionarse. Significa hacer un ejercicio extra, un esfuerzo extra después de estar cansado y agotado o felices donde estemos. El Señor estaba en el cielo y debido a la pasión que Él sintió por usted y por mí, Él cruzó del cielo a la tierra para traernos su propia vida, que es la vida que ahora nosotros disfrutamos. Gloria a Dios, mi hermano querido. Entonces, de ese tipo de pasión es que quiero hablar aquí en este versículo. A la cual la pasión tiene un sentido de valor ético que se atribuye a aquellos que mantienen una sola dirección en la vida, ya que somos cristianos, servir al Señor Jesucristo. ¿Qué es mi pasión? Servir al Señor Jesús. Una vez yo tenía un grupo discipular precioso. Mi primer grupo discipular de la convención fue precioso. Tuve a Julio, estaba Carmencita, estaba Enrique Montoya, estaba Belén, estaba el hermano Joel Cruz, estaba su esposa, estaba el hermano Leonel Portillo, estaba la esposa. ¿Quién otro tenemos por ahí, Julio? Teníamos a Boanerges de Arma y su esposa. Es decir, un buen grupo. Entonces, un día ya llevábamos como 2 años y nadie había tomado vacaciones, ¿no? Entonces yo los tenía tan encendidos, pero cuando hicimos una reunión, uno de ellos me dijo, pastor, ¿y cuándo vamos a tomar vacaciones? Yo dije, ¿para qué, hermano, necesita usted vacaciones? Entonces me dijo, para hacer lo que a uno le gusta, pastor. Le dije, ¿usted no le gusta predicar? Claro que me gusta. ¿Usted le gusta discipular? Claro que me gusta. ¿Usted le gusta orar? Claro, pastor, me gusta. Bueno, hermano, nosotros andamos de vacaciones. Igual voy a decir en cuanto a la pasión. ¿Ok, hermano? Nosotros poseemos la pasión del Señor Jesús. ¿Lo cree? Si es así, el Señor le va a ayudar para que hasta el último minuto de su vida usted tenga la pasión que el Señor tuvo en lo que emprende, en lo que hace. Por útil, cito un libro secular. Se trata del profesor Julio de la Canal y en su diccionario de sinónimos, que él dice algo sobre los términos afines a pasión.
y se lo voy a leer. Significa lo siguiente: ardor, calor, entusiasmo, vehemencia, anhelo, ansia, energía, ardimiento, esfuerzo, entusiasmo, fogoso, impetuoso, vigoroso. Hermano, todo eso representa pasión. Que usted y yo seamos de eso, que por donde vayamos, hermano, sepamos que estamos dejando un legado de alguien que amó con pasión al Señor Jesús. Para la gloria de Dios, ¿ok? No va a ser para nosotros, para la gloria de Dios, porque nosotros somos instrumentos. Y ese es el legado que el Señor quiere que dejemos. Ahora vea usted a su alrededor. Esa silla que está sentado, hermano, esas no existían cuando yo predicaba en algunas. Y yo he predicado en algunas, en el campo, que la gente corta un árbol y se sientan sobre eso, hermano. Bueno, en esa época yo predicaba muy largo, tengo que reconocer, después de tantos años predicando. Y los pobres estaban ahí escuchando el mensaje, y yo predicándole ese mensaje. Bueno, pero hoy en día eso fue sustituido por sillas cómodas como la que usted está sentado. Eso tiene su peligro. Usted no durmió anoche porque se acostó tarde, puedo justificarlo viendo una película o viendo un deporte, y viene hoy agotado. Usted es agotado. Por lo tanto, usted dice, este está muy tedioso y esta silla está tan sabrosa que yo voy a echar aquí una siestecita. Yo no le impido eso, pero por favor no ronque, porque el que está al lado va. Quisiera decir, yo tuve el privilegio de ser un fotógrafo. Soy fotógrafo profesional, pero después estudié para ser un fotógrafo científico. Y ejercí ese ministerio, ese trabajo en el Hospital Vargas de Caracas. Y mi trabajo era justamente atender a los que habían fallecido, y a algunos vivos también, pero básicamente la gente que fallecía se le tomaba fotografía en la sala de autopsia, de todo eso, y eso me dedicaba. Pero también teníamos gente allí, científicos que hacían otras especialidades, no solamente anatomía patológica, y también yo trabajaba para ellos. Yo no sé si ustedes, los que saben de los diseñadores gráficos, conocen el PowerPoint, ¿verdad? Algunos de ustedes conocen el PowerPoint, y aquí también, que es un método para proyectar en la pantalla lo que estamos diciendo aquí. Uno muy grande fue el PowerPoint. Yo fui el primer PowerPoint de la Universidad Central de Venezuela, porque yo era el que preparaba todo el material para los profesores de la universidad. Entonces, había un hombre, yo siempre llegaba tempranito, porque toda la vida me ha gustado levantarme temprano y lanzarme a la calle tempranito. Yo llegaba temprano, yo tenía que trabajar a las 8 y a las 7 de la mañana ya yo estaba ahí. El hospital abierto con su vigilante me hacía pasar. Pero había un hombre que llegaba en su carro, lo estacionaba ahí, ya vestido como se visten los médicos, y él se metía en su laboratorio. Él era uno de los grandes que yo le trabajé. Se llamaba Jacinto Convit. Decir el nombre Jacinto Convit no le dice nada. Pero cuando usted piensa de los leprosos, y Venezuela desde el comienzo de 1900, mira, antes de eso, se había fundado un leprosario, un hospital para atender a los enfermos de lepra. Acuérdense ustedes, ese es un mal bíblico que ha venido desde que el mundo es mundo. Bueno, pero este Jacinto Convit se dispuso a trabajar a fondo para descubrir una vacuna contra la lepra. Bueno, y él venía temprano. Y él me trataba con una cultura, una educación y una humildad que yo me sorprendí. Yo era apenas el fotógrafo. Y él me decía, señor Aular, usted puede mañana, como a las 7:30, usted estará aquí. Yo llego aquí a las 7, doctor. Ah, bueno, muy bien. Mañana le voy a traer unos libros para que usted me prepare la clase que voy a dar a la universidad. Y me daban toda una guía y yo simplemente fotografiaba los libros. Ok, lo tengo así. Un hombre con una sencillez grande. Resumo. El doctor Jacinto Convit se muere en el año 2014, después de vivir 100 años. En esos 100 años, él descubrió la vacuna de la lepra. Y en 1976, él recibió los premios de varias academias de América Latina y el mundo.
pero en el último instante de otorgarle el premio no se le otorga a él, sino que se le otorga a otra persona que también sin duda había hecho investigaciones sobre eso. Pero lo vi al doctor cuando todos los médicos en Venezuela dijeron no podemos permitir esto, así que tenemos que protestar, y en fin, él viendo que aquello podía convertirse en un lío muy grande, él dijo: señores, yo quiero que ustedes sepan algo, lo importante no es quién descubrió la lepra, lo importante es acabar con un mal que estaba acabando con la universidad, y a eso yo contribuí. Todo el mundo se quedó tranquilo. Hermano, es como si Cristo me dice: usted sabe que la lepra más grande que mata al ser humano es el pecado. Pues el doctor Jesús de Nazaret vino para acabar con ese mal. Y él no se ha ganado ningún premio Nobel, pero él sí nos ha ganado a nosotros para él. En este momento nosotros le servimos. La lepra del pecado quedó fuera de nosotros debido a la vacuna de su amor y su perdón y su gloria que nos ha prometido. Así que, hermano, eso se llama pasión. Bueno, voy a saltar al 3. ¿Cuántos dicen aleluya? Mira, bueno, aquí conseguimos lo siguiente: el ministerio triunfante demanda misión. La misión del obrero de Dios es terminar de cumplir la misión que trajo a Jesús desde el cielo a la tierra. Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero salvó a unos cuantos en sus días. Pero el gran peso de la salvación del mundo perdido lo puso en su iglesia. Y usted y yo estamos aquí con la misión de completar la misión que trajo a Jesús del cielo a la tierra. ¿Cuál es esa misión? De ver cómo llevamos el evangelio para que todo el mundo sea curado, sanado de la lepra del pecado. Y esa es la buena noticia del evangelio. Así que, hermano, necesitamos visión, necesitamos pasión y necesitamos un sentido de misión para poder llevar el mensaje que nos tenemos aquí. Así que desde el principio hasta el final, y el ministerio que recibí, dice, del Señor Jesús, para dar testimonio de la gracia de Dios. Nosotros recibimos por llamado digno este ministerio triunfante. Recibí del Señor Jesús, dice. Tiene solamente un propósito, desde el principio hasta el final: dar testimonio de la gracia de Dios. Nosotros somos testigos de la gracia de Dios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Por gracia recibimos la salvación, no le cobremos a nadie para ser salvos, solamente compartámosle el mensaje del evangelio. El versículo ministerial del pastor Julio Ruiz dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. También a Timoteo escribe, quizá pocos meses antes de morir, Pablo escribe: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos aquellos que han confiado en el Señor. Así que, mis hermanos queridos, sigamos alabando al Señor, porque el Señor tiene grandes cosas para nosotros hoy y siempre. Mi querido amado Julio, hay que seguir compartiendo la visión, la pasión y la misión que el Señor nos ha dado, para que todos tengamos un ministerio triunfante. Aunque yo sé que esto lo han oído muchas veces, yo disfruto mucho cuando vienen las Olimpiadas Mundiales, porque a mí no hay una cosa que me mueve más que los individuos que van representando una nación. Ellos no van a cobrar nada. A veces la nación o cualquier persona paga el boleto de ellos. Ellos van a participar y representando su nación. Así que en 1970 se celebraron
las famosísimas Olimpiadas de México. Generalmente la maratón de 42 kilómetros se guarda para los últimos días del evento. El hombre representando a Tanzania se llama, no ha muerto todavía, John Stephen Akwari, de Tanzania. El corredor de la maratón llegó a la capital mexicana como el campeón africano. No era muy bueno su récord para tener ese título. Con un tiempo promedio de 2:15 aspiraba llegar al podio y que lo coronaran. Pero sufrió un accidente a mitad del maratón. Todo el mundo le pasó y él, cuando las luces del estadio se estaban apagando, porque ya habían pasado horas y ni se acordaban que un corredor había quedado en el campo, él casi dañada su pierna en sangre, llegó a la final. Poca gente se acuerda quién fue el campeón mundial de ese evento, pero no pueden olvidar a este Akwari, porque él hizo algo muy grande. Le hicieron una entrevista. El periodista le preguntó, ¿cómo es eso que tú arriesgaste a perder esa pierna para llegar de último? ¿Cómo llegaste? Porque los médicos que estaban allí le aconsejaban que él no participara, los que en la carrera lo asistían. Y él contestó algo, hermano, que me parece maravilloso. Él respondió, mi país no me envió 5,000 millas para comenzar una carrera. Me envió 5,000 millas para terminar la carrera. Mis amados queridos, Dios no nos envió al salvarnos para que nosotros comenzáramos la carrera. Nuestra carrera terminará el último día en que respiremos en este mundo y pasemos a la presencia de nuestro Dios. Y yo sé que este es el mismo sentir de Julio, de Carmen, de mi esposa también y el mío. Nosotros estamos aquí, hermano, para concluir nuestra carrera, porque el Señor no nos envió a este mundo para que naciéramos ya escogidos por Él para ser ministros de su palabra, como ustedes también. Así que Él nos envió para comenzar, sino para terminarla. Y por eso es el gozo que tengo en esta oportunidad de haberles compartido este mensaje, sobre todo a mi querido Julio. ¿Okay? Dios me lo bendiga. Okay. Gracias. Gracias.